a professora Paola Cassanello, que muito gentilmente nesta ocasião vai introduzir ao professor Manuel Maniqueo. Professora Paola, por favor, adelante com sua apresentação. Está sin audio, Paola. Podemos hacerlo en español, ¿cierto? ¿Hay alguien que no entienda español? Que levante la mano. Sí, sí, puede ser en español, Paola, sí. Sí. Entonces, con mucho gusto, presento a mi colega y colaboradora Manuel Maniqueo, que es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Él es el jefe del Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo en el Departamento de Medicina en la sede Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, una de las universidades más prestigiosas de nuestro país, la universidad estatal más importante y de mayor data. Manuel es tecnólogo médico y tiene una maestría en ciencia y un doctorado en biomedicina en la Universidad de Chile, y luego hizo un entrenamiento postdoctoral en la Universidad de Gotemburgo y en el Instituto de Karolinska en Suecia. Su trabajo ha estado esencialmente enfocado en el rol de la placenta en la programación fetal, en el contexto de la obesidad materna y de alteraciones de esteroides. Ha publicado cerca de 80 artículos con diferentes grupos, colaborando tanto en Chile como en Suecia, en el área del hiperandrogenismo, de la resistencia a insulina, la obesidad y el embarazo. En la actualidad, Manuel tiene una serie de proyectos para estudiar el rol de la obesidad materna en el origen de la enfermedad del hígado graso, en humanos y también en modelos de roedores, donde estudia la obesidad materna inducida por dieta alta en grasa. Hoy día nos va a presentar un seminario que se titula Obesidad materna, los impactos del transporte de ácidos grasos que afectan el hígado del feto. Adelante, Manuel, un honor tenerte con nosotros hoy día. Okay, muchas gracias, Paola, por la presentación. Y bueno, voy a poner mi presentación acá. Un segundo, por favor. Sorry. Sin problema, professor. Se necessita essa ajuda, comuníquenos. Que no tengo mucho. Déjenme ver esto. Abajo en la pantalla y al centro hay como un cuadradito, una flecha. Una flecha hacia arriba, y ahí puedes hacer clic ahí. Bueno, ya fue. Ahí vamos. Estoy viendo mi pantalla. Sí. Hey, ¿se ve la presentación ahí? Perfecto. Está perfecta, sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a dar esta charla. Par de precisiones antes. Yo pertenezco al Departamento de Medicina Occidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. No es la Facultad de Medicina Oriente, que somos varios campus, pero yo pertenezco al Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo, y lo que hoy día les quiero mostrar un poco el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años, un poco para mostrar cuál es el impacto que tiene la obesidad materna en el transporte de ácidos grasos por la placenta. Y lo importante acá es destacar que estos cambios en el transporte de ácidos grasos tengan alguna relevancia, o cuáles son los impactos que van a tener posteriormente en la salud fetal. Ahora, ¿por qué nos nace toda esta pregunta? Principalmente porque hoy en día el síndrome metabólico, ¿cierto?, y la obesidad que está asociada a este síndrome es una de las grandes pandemias o fenómenos que ocurren en la población mundial, y este síndrome metabólico se asocia con una serie de alteraciones que incluyen intolerancia a la glucosa, obesidad abdominal, hipertensión, dislipidemia. Y más allá de esta conjunción de características que presenta el síndrome metabólico, lo relevante es que tiene consecuencias
para enfermedades a largo plazo que son bastante devastadoras para las personas cuando las padecen, pues son enfermedades crónicas que de alguna manera van generando mucho costo en lo personal y también en salud pública a nivel de los países, y por lo tanto es importante conocer su origen. Entonces, una de las razones por las que nació toda esta línea de trabajo es un poco para entender de qué manera podemos entrar a prevenir o podemos prevenir este tipo de patologías. Entonces, una de las causas, una de las patologías más relevantes acá es la diabetes tipo 2, ¿cierto? Las enfermedades cardiovasculares, y en los últimos años se ha visto que también este síndrome está muy asociado con enfermedad del hígado graso no alcohólico. De hecho, hoy día se entiende ya más esta enfermedad del hígado graso no alcohólico como parte del síndrome metabólico, y de hecho se conoce un síndrome metabólico del hígado graso no alcohólico. Ahora, ¿cómo se originan todas estas patologías? No hay una teoría unificadora al respecto, pero puede que conjuguen una serie de eventos que ocurren durante toda la vida de los individuos. Y ahí es donde aparece todo este concepto DOHAT, ¿cierto? Que hace ya bastante tiempo ha ido mostrando que la obesidad gestacional tiene mecanismos que van a ir generando ciertas condiciones adaptativas en los fetos en desarrollo, lo cual finalmente va a llegar, inicialmente lo que primero se describió es que estos recién nacidos de mujeres con obesidad iban a desarrollar obesidad a edades muy tempranas, y posteriormente se ha visto que pueden desarrollar también síndrome metabólico. Ahora, ¿cuál es la característica de este síndrome metabólico? Que en general, este síndrome antes se describía en los individuos en etapas bien tardías de la vida, sobre todo sobre individuos sobre 40 años, no era tan infrecuente encontrarlo. El problema es que hoy en día este síndrome metabólico ya empieza a aparecer desde edades muy tempranas en los niños. De hecho, niños adolescentes o preadolescentes ya presentan las características propias de este síndrome, lo cual augura que a edades muy tempranas, probablemente antes de los 40 años, ya van a empezar a desarrollar patologías como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, y probablemente también, de hecho hay antecedentes que muestran que van a presentar alteraciones a nivel hepático. Ahora, cuando uno quiere entender cuál es la relación entre lo que sucede en la madre, ¿cierto?, y cómo estos fetos en desarrollo se van adaptando, es fundamental entender cuál es la función de la placenta. La placenta en los mamíferos es el órgano que conecta, ¿cierto?, tanto la fisiología materna como la fisiología fetal, y obviamente, como ustedes saben, este órgano conlleva una serie de funciones que están más bien relacionadas con la transferencia de nutrientes, con la transferencia de oxígeno, la producción de hormonas, ¿cierto?, que de alguna forma en su conjunto van a regular la fisiología fetal y también la fisiología materna. ¿Cómo se compone la fisiología fetal o la circulación fetal en los humanos, y de qué manera uno pudiese aproximar estos ciertos mecanismos, ¿cierto?, al origen de este hígado graso no alcohólico, ¿cierto?, como evento muy temprano en el desarrollo de las enfermedades? Como ustedes pueden ver acá en este esquema, acá se encuentra la placenta, ¿cierto? La placenta, a través de la vena umbilical, va a llevar, ¿cierto?, la sangre de la placenta hasta, esta sangre va a llevar nutrientes, oxígeno, ¿cierto?, hasta los órganos fetales. Acá ocurre un ducto venoso que se llama, que es donde esta sangre se conecta con los vasos sanguíneos del feto. Pero una parte importante de esta sangre también drena directamente hacia el hígado fetal. Hay que entender que en esta altura o en esta etapa del desarrollo no existe un sistema portaoperativo, dado que todavía en este momento el feto se está alimentando de la sangre que proviene de la madre y aún no entra a funcionar, ¿cierto?, todo lo que es el sistema relacionado con la captación de nutrientes por el intestino. Una vez que el individuo nace, este ducto venoso se cierra y la circulación prácticamente va desde los intestinos hacia el hígado a través del sistema porta. Ahora, el hígado fetal es un órgano que no siempre o no durante el desarrollo fetal está realizando funciones metabólicas. De hecho, como ustedes pueden ver acá en este corte histológico, se puede ver cómo entre las 12 a 16 semanas de gestación en el ser humano, ¿cierto?, este hígado presenta tanto células
hepáticas, como son estas células que están acá, ¿cierto? El hepatocito, pero también presenta una gran cantidad de células hematopoyéticas, y en realidad lo que se entiende como hígado fetal o función del hígado fetal en estas etapas del desarrollo es prácticamente como un órgano hematopoyético, en el cual se están desarrollando, ¿cierto?, estas células que posteriormente se van a diferenciar a hepatocitos maduros una vez que el individuo nazca. A medida que se avanza en la gestación, ya en el tercer trimestre, y como ustedes bien saben, el tercer trimestre es bien fundamental en el desarrollo de los humanos, porque ahí es cuando ocurre la mayor transferencia de nutrientes para el feto, porque es el momento en que ocurre el crecimiento fetal, la mayor acumulación de grasa, ¿cierto?, en los fetos humanos, y por lo tanto empieza a desarrollarse una serie de adaptaciones o a prepararse este individuo para el nacimiento. Y ya a partir de la semana 29 a 32 de gestación, a pesar de que este hígado sigue siendo un órgano hematopoyético, ya empieza a presentar estructuras tipo hígado adulto, en la cual ustedes pueden ver acá los clásicos sinusoides que están presentes en el hígado adulto, con las células hepáticas ordenadas, ¿cierto?, en forma de columna alrededor de este hepatocito. Entonces, prácticamente lo que se entiende durante el desarrollo fetal es que el hígado del feto no es un órgano metabólico, y de hecho gran parte de las acciones metabólicas que presentan el hígado fetal están bien disminuidas. Antiguamente, qué sé yo, 30 años atrás, se pensaba que era un órgano que metabólicamente se encontraba aquiescente, lo cual se ha visto a medida que se han ido avanzando los estudios, que sí, este hígado fetal es capaz de desarrollar actividad metabólica a un bajo nivel, expresar enzimas metabólicas que son importantes para su función en el hígado adulto, y que en la vida fetal ya se expresan de manera bastante reducida, pero existen estas acciones y estas actividades. En general, se entiende que el hígado graso, ¿cierto?, es la acumulación de un contenido de grasa intrahepática mayor del 5% del peso del órgano. Ahora, en modelos animales, como también en estudios en humanos, se ha visto que la obesidad materna es capaz de inducir esta acumulación de grasa en el hígado, tanto en modelos animales, por ejemplo, en fetos, como también en algunos estudios que se han hecho muy tempranamente en seres humanos, donde a través de estudios de resonancia nuclear se ha visto que los hijos de mujeres con obesidad gestacional presentan ya pequeñas acumulaciones de grasa, ¿cierto?, a nivel del hígado. Esto a etapas tan tempranas como los 3 días de vida, como se ha visto en estudios realizados por allá en el año 2010. Ahora, este hígado graso, ¿cierto?, y esta obesidad materna condiciona que en el adulto, tanto los modelos animales como los estudios clínicos presenten también desarrollo de este hígado graso. Y se ha visto que en este caso existe un dimorfismo sexual, tanto principalmente en los modelos animales se observa que hay un mayor desarrollo de hígado graso en aquellos individuos machos en comparación con las hembras, mientras que en los seres humanos la literatura es un poco bastante diversa en ese sentido, pero en general se puede observar que en la niñez hay una mayor presencia de acumulación de grasa o esteatosis hepática en las niñas en relación a los niños, y ya a medida que se avanza en la adultez, pareciera ser que esta relación se invierte y hay una mayor relación en los machos o los varones en comparación a las mujeres. Esto es probablemente porque no solo es esta predisposición temprana que ocurre a través de estos mecanismos prenatales, ¿cierto?, para el desarrollo de la enfermedad, sino que también intervienen otra serie de factores. Probablemente durante la vida de los individuos también, entre la transición juvenil, ¿cierto?, es muy probable que el efecto de las hormonas sexuales, ¿cierto?, el efecto estrogénico principalmente, en el caso de las mujeres sea un efecto protector frente a todos estos fenómenos adaptativos que ocurren durante la vida fetal. En general, el mecanismo de esteatosis hepática en el adulto viene de dos grandes vías, ¿cierto? Una vía es que ocurre estos fenómenos de resistencia a la insulina, y acá es donde siempre para las personas que estudiamos estas enfermedades metabólicas viene la pregunta, ¿qué es primero? ¿Qué sucede primero? ¿Cuál es el huevo o la gallina? Si ocurre esta resistencia a la insulina y frente a esto se genera todo lo que es los distintos elementos del síndrome metabólico, o son alteraciones que ocurren durante la gestación, ¿cierto? O algunas alteraciones asociadas también a mutaciones que van generando que esto se produzca a nivel de muchos órganos y finalmente también desemboque a resistencia a la insulina. Pero en la práctica lo que se acepta es que existe en este fenómeno un aumento de la lipogénesis de nuevo, es decir, la formación de ácido graso a partir de glucosa, ¿cierto?, en el hígado, lo cual va a llevar a una acumulación de estos ácidos grasos intrahepáticos. También
otro mecanismo que se plantea es que pueden haber una disminución de la beta-oxidación, es decir, estos ácidos grasos tienen que ser utilizados o oxidados a nivel hepático, y aquí juega un papel importante esta enzima, la CPT1, ¿cierto?, que oxida estos ácidos grasos transformándolos finalmente en ceramida. Y esta oxidación de ácidos grasos finalmente tendería a disminuir su proporción en la medida que se encuentren aumentados. Si esta actividad está disminuida, los ácidos grasos se van a acumular a nivel del hígado. También los ácidos grasos provienen de fuentes extrahepáticas, principalmente la dieta, ¿cierto? Y al acumularse, estos se empaquetan en triglicéridos. Al empaquetarse en triglicéridos, ¿cierto?, van a ser exportados posteriormente a otros tejidos a través de estas partículas o estas lipoproteínas de bajo peso molecular, las LDL, que son importantes tenerla en cuenta porque también nos sirven un poco para entender el funcionamiento del hígado durante distintas etapas, ¿ya? En la placenta ocurre que existen una serie de transportadores para distintos tipos de ácidos, en realidad existen distintos transportadores para los diferentes ácidos grasos que se encuentran presentes en los individuos. Y estos transportadores, por una cosa de promiscuidad que presentan, es muy difícil conocer si existe un transportador único para un único ácido graso o para familias de ácidos grasos. Al parecer estos son bastante promiscuos en su transporte y por lo tanto se presentan en diferentes expresiones bastante diversas, ¿cierto?, en las distintas caras de la célula placentaria. Acá, como pueden ver en este esquema, este es un esquema, ¿cierto?, del sincicio trofoblasto, que es la célula que conecta, ¿cierto?, o que realiza el intercambio materno-fetal. Y acá ustedes pueden ver que las partículas, ¿cierto?, VLDL o las LDL que están llenas de ácido graso en la circulación materna, tienen que pasar por esta enzima, la lipoproteína lipasa o la lipasa endotelial, ¿cierto?, que está presente en la placenta. Esta enzima tiene la capacidad de hidrolizar estos ácidos grasos, se hidrolizan, y principalmente por acciones de estas enzimas delta 5 y delta 6 dexaturasa pueden también transformarse en ácidos grasos de cadena larga, los cuales van a poder ser transportados a través de la placenta, ¿no? Ahora, en general, este transporte es bastante preferencial porque obviamente el feto necesita algunos ácidos grasos más que otros. Y ahí juega un papel relevante la presencia de estos ácidos grasos esenciales, ¿cierto?, que son algunos de la familia omega 6 y otros de la familia omega 3, como DHA y el ácido araquidónico, DHA de la familia omega 3 y el ácido araquidónico, ¿cierto?, de la familia omega 6, que son fundamentales para la formación del sistema nervioso central, del sistema nervioso y otras estructuras nerviosas en los fetos. Entonces ocurre lo que se conoce como este fenómeno de biomagnificación, donde los transportadores de la placenta toman estos ácidos grasos que son importantes y los transportan en preferencia a otros tipos de ácidos grasos, como son las grasas saturadas, ¿cierto?, o las grasas monoinsaturadas. Ahora, obviamente este fenómeno funciona de esta manera en situaciones en que la carga lipídica es normal y es fisiológica. En situaciones en que cambia este perfil de ácido graso materno y el sistema se estresa, lo más probable es que se modifiquen estos transportadores y este transporte, y es lo que a nosotros nos interesa entender. Ahora, estos ácidos grasos, ¿cierto?, se transforman por esta serie de transportadores que son algunas de tipo translocasas, ¿cierto?, como FAT-T, la proteína CD36, algunas proteínas que unen ácidos grasos, proteínas de unión, ¿cierto?, como esta FAT-BP de membrana plasmática. Estos son llevados al interior de la célula del sincicio trofoblasto y posteriormente son transportados a través de la membrana basal hacia la circulación fetal. Pero acá hay un fenómeno bien interesante porque estos no se transportan directamente, no es que pase una difusión simple, pasiva, en la cual los ácidos grasos circulan a favor de gradiente desde la circulación materna a la circulación fetal. Estos son sistemas bastante regulados, y en su regulación también se generan una serie de procesos que permiten que la placenta suministre el ácido graso. Es decir, acá es donde este concepto que tenemos nosotros de placenta como un órgano buffer es súper importante, porque muchos de los ácidos grasos que son internalizados por la placenta se acumulan en este órgano, y posteriormente la placenta los va suministrando de manera regulada, ¿cierto?, y en una forma bastante más asociada a las necesidades fetales. ¿Cómo se regula este mecanismo? Es algo que no se conoce. No se conoce de qué manera el feto, por ejemplo, y tiene que existir este tipo de conexión y comunicación entre
la fisiología fetal, ¿cierto? Y el transporte de ácido graso de manera de otorgarle a este individuo que está en desarrollo la cantidad de ácido graso y los tipos de ácido graso necesarios para su desarrollo normal. Entonces, lo primero que nosotros quisimos observar, ¿cierto? En nuestros modelos, nosotros en nuestro laboratorio desarrollamos varios sistemas de estudio, unos con más suerte que otros, pero en general desarrollamos estudios tanto como muestras de humanas, ¿cierto? Para esto reclutamos mujeres con obesidad y mujeres con troles. La reclutamos a partir al inicio de la gestación. Eso era bastante productivo previo a la pandemia, porque era muy fácil reclutar en los centros de atención primaria. Con la pandemia eso se tuvo que limitar un poco, así que muchos de nuestros estudios posteriormente lo tuvimos que realizar con mujeres que las reclutábamos directamente desde el hospital ya en el momento en que estaban cerca de su parto. Pero en este momento, cuando nosotros reclutábamos a estas mujeres, reclutábamos mujeres normopeso con obesidad, las seguíamos, tomábamos muestras de sangre de ellas durante toda la gestación, y finalmente estudiábamos al final de la gestación, ¿cierto? Al momento del parto, recolectábamos la placenta y hacíamos estudios de distintos marcadores o transportadores. ¿Y qué es lo que nosotros pudimos ver? Es que, claro, cuando uno estudia distintos transportadores de la placenta, acá en este caso nosotros estudiamos el transportador FACD36, el transportador MFS2DA, que se entiende o se ha descrito como un transportador importante para la transferencia de ácido graso omega 3, la proteína de unión FAP-PP4, la translocasa FAP-P4, la lipoproteína lipasa, que como les mencionaba es fundamental para la hidrólisis de las lipoproteínas y posterior transporte de estos ácidos grasos no esterificados o libres. Encontramos que tanto este transportador específico para DHA se encuentra disminuido en las mujeres con obesidad, en la placenta de mujeres con obesidad, mientras que este transportador FAP-P4 se encuentra relativamente aumentado. Ahora, cuando dividimos este grupo de mujeres en dos, ¿cierto? De acuerdo a la presencia del feto, si era feto masculino o feto femenino, y hay que entender que la placenta es un órgano que se origina del feto, por lo tanto la placenta no es un órgano asexuado, es un órgano que tiene el sexo fetal de alguna forma. Entonces, cuando pudimos ver nosotros, separamos por estos dos grupos, lo que observamos es que estos cambios son principalmente mayoritarios o se presentan en mayor medida en las placentas de fetos masculinos que en la placenta de sexo femenino. Es decir, acá lo que estamos observando nosotros es que ocurren cambios en la expresión de los mensajeros para estos distintos transportadores y que a su vez estos mensajeros, ¿cierto?, se regulan, al parecer, de acuerdo a un dimorfismo sexual que se presenta en el tejido placentario. Ahora la pregunta es, si ocurren estos cambios, ¿cierto?, en los transportadores de la placenta, los transportadores de ácido graso, ¿qué impacto va a tener al hígado del feto? Y aquí es donde empiezan un poco las preguntas difíciles de abordar, porque como ustedes entenderán, en seres humanos no es factible obtener una muestra de biopsia hepática para poder realizar algún tipo de análisis, ¿cierto?, de lipidómica o algún tipo de análisis de este órgano y ver cómo la obesidad pudiese estar afectándolo. Entonces tenemos que valernos de otros marcadores que están presentes en la única muestra que eventualmente podemos tener, que es sangre de cordón umbilical. Los datos que voy a mostrar pertenecen a la tesis de Macarena Ortiz, quien está realizando su tesis de doctorado del programa de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, y ella lo que ha hecho es tratar de evaluar esta función del hígado fetal a través de marcadores que nosotros vamos tomando, ¿cierto?, o vamos evaluando a nivel de la sangre de cordón umbilical en el momento del parto. Y estos marcadores son principalmente la gamma-glutamiltransferasa, que se ha visto que algunos papers muestran que esta es un muy buen marcador de la función del hígado fetal, ¿cierto? La albúmina, que a medida que se va desarrollando el hígado del feto, la albúmina, que es una proteína transportadora, ¿cierto?, que está presente en la circulación de los adultos, una proteína que regula la presión oncótica de los sujetos, empieza a expresarse la albúmina a medida que el hígado fetal se va desarrollando y ya alcanza su expresión normal o relativamente de adulto, ¿cierto?, al momento del parto. Mientras que esta otra proteína, la alfa-fetoproteína, que viene a ser un poco el símil de la albúmina, pero durante la gestación, a medida que se avanza durante
el embarazo, ¿cierto? Hasta el momento del parto, esta alfa-fetoproteína debe disminuir, y de hecho, cuando se encuentra en concentraciones muy altas en los individuos adultos, se estima que pueden ser presencias de neoplasia, porque corresponde a una proteína producida por tejidos que son embrionarios. Y por otra parte, y esto es súper importante, también uno puede acercarse de alguna manera a entender cómo está este ambiente fetal en términos de su contenido de ácidos grasos a través del aislamiento de estas lipoproteínas de bajo peso, de baja densidad, estas lipoproteínas VLDL, las cuales son exclusivamente, tanto en el adulto como en el feto, producidas por el hígado. Entonces, un poco un reflejo del ambiente, ¿cierto?, lipidómico, de lípidos, de ácidos grasos que presenta el hígado, podría estar determinado por estas partículas o estas lipoproteínas VLDL. Entonces, lo que ha hecho Macarena hasta ahora ha sido reclutar mujeres normopeso y mujeres obesas durante la gestación, al final de la gestación, y ha ido obteniendo muestras, ¿cierto?, tanto de ellas, muestras maternas, muestras placentarias, muestras de sangre cordón umbilical, para evaluar estos distintos marcadores. Y acá, un poco lo que ha hecho Macarena, antes del parto, días antes, cuando las mujeres se presentan, en el momento de sus partos, se obtienen muestras de sangre materna, a las cuales se le realizó un perfil de ácido graso en los eritrocitos, porque los eritrocitos, como ustedes saben, se mantienen en circulación durante cerca de 180 días, cerca de 3 meses aproximadamente, y por lo tanto un muy buen reflejo del perfil de ácidos grasos que presenta el sujeto durante un periodo largo de tiempo. Durante el parto se han tomado muestras de placenta, ¿cierto?, con el objetivo de evaluar, por un lado, el perfil de ácido graso y también para evaluar la expresión de transportadores, y también se ha realizado la toma de muestras de sangre de cordón umbilical para la extracción de estas VLDL. Y después del parto, lo que nosotros realizamos habitualmente, ya una vez que la mujer ya está más tranquila, ¿cierto?, después de haber tenido su bebé, se le hace una encuesta alimentaria de frecuencia, de manera de poder tener un acercamiento a cuál ha sido el consumo de ácidos grasos particularmente, ¿cierto?, durante meses previos a su momento del parto, como una especie de reflejo de su consumo de estas sustancias durante la gestación. Acá un poco el esquema de cómo se separan estas partículas VLDL. Estas son metodologías que han sido publicadas y que están validadas hace ya bastante tiempo. Principalmente se obtienen muestras de plasma. Estas muestras de plasma se pasan por una ultracentrífuga, ¿cierto?, durante un periodo de 4 horas a alta velocidad, y con estas se obtienen, a través de una gradiente, se obtienen las distintas lipoproteínas, siendo estas partículas, estas VLDL, mayormente se encuentran en su mayor proporción a nivel de la fracción más alta de esta ultracentrifugación. Acá la cantidad de kilomicrones que vienen a ser estas partículas, ¿cierto?, que se producen por el intestino delgado, son bastante bajas, porque obviamente, como les mencionaba, aquí el sistema aporta fetal no está funcionando. Y estas VLDL se separan y después, a través de cromatografía gaseosa, ¿cierto?, se evalúa la presencia de los distintos ácidos grasos, que en el caso de nuestro análisis contempló cerca de 23 ácidos grasos. Acá las características de las distintas mujeres. Bueno, ellas en general, y acá siempre tenemos una serie de problemas desde el punto de vista de la selección de los pacientes. En general, las mujeres con obesidad son mayores que las mujeres con control normopeso. Acá hay una diferencia por edad en estas mujeres. Obviamente, el índice de masa corporal en ella es mayor en las mujeres con obesidad en comparación con el control. Y a medida que hemos ido haciendo diferentes análisis, acá hicimos un análisis de perfil bioquímico de estas mujeres, también pudimos encontrar, a sorpresa nuestra, las mujeres con controles presentaban una mayor actividad de esta enzima alaninotransferasa, ¿cierto?, que un marcador de función hepática. Y quizás después les voy a comentar un poco, con los resultados que les muestre más adelante, cuál podría ser la posible explicación. Y no encontramos mayores diferencias, ¿cierto?, en el perfil lipídico general de estas mujeres, tanto en los niveles de colesterol, triglicéridos y lipoproteína LDL y HDL fueron comparables entre los dos grupos. Y desde el punto de vista de los recién nacidos, básicamente lo que encontramos es que habían recién nacido mujeres con obesidad, necesitaban una talla ligeramente más alta, pero significativa,
Y esto es algo que siempre nos sucede cuando realizamos nuestros estudios, que no siempre uno esperaría que la distribución de niños y niñas sea la misma. Generalmente hay diferencias en la distribución de sexo de los recién nacidos, y bueno, en este caso ocurre un poco parecido. No encontramos mayores diferencias en estos marcadores séricos, ¿cierto? La gamma-glutamiltransferasa en la sangre cordón, la alfa-fetoproteína, la albúmina, fue comparable entre los dos grupos de recién nacidos, tanto de mujeres controles como con obesidad. Pero sí, y esto es bastante interesante, pudimos corroborar algo que ya estaba medianamente establecido, ¿cierto? Que los niveles de alfa-fetoproteína se correlacionan negativamente con la edad gestacional, lo cual significa que es un buen marcador de que la función hepática, ¿cierto?, se va modificando a medida que va cambiando, va desarrollándose el bebé. Y lo mismo pasa con la albúmina, pero en sentido contrario, que hay una correlación positiva, ¿cierto?, de acuerdo a la edad gestacional. A pesar de que estas diferencias nosotros las evaluamos, estos grupos los evaluamos en niños de término, se puede, a pesar de esto, ver cómo a medida que van avanzando las semanas, estos distintos marcadores se van correlacionando muy bien con la edad gestacional. Quizá en este caso, para poder evaluar alguna diferencia completamente estadística, sería importante tomar solo niños de una única edad gestacional, ya sea posterior al término, 36 semanas de gestación, y de ahí quizá compararlo en una única semana y no en un rango como lo hicimos nosotros. Desde el punto de vista de la ingesta alimentaria en las madres, y esto también es bien interesante para nosotros pudimos observar que este ácido graso, el ácido linoleico, que pertenece a la familia omega 6, las mujeres con obesidad ingieren más omega 6 que las mujeres controles. Ahora, este omega 6 es un ácido graso que está presente en las dietas occidentales en bastante alta cantidad, porque es principalmente un ácido graso que se encuentra en los aceites vegetales. Entonces, mucha de la comida chatarra, entre comillas, ¿cierto? La comida chatarra que se vende en distintos lugares es muy rica en estos ácidos grasos omega 6, y posteriormente vamos a discutir un poco cuál sería la relevancia de esto. Lo interesante es que cuando vimos qué pasaba con este ácido omega 6, nosotros pudimos encontrar que las mujeres, independiente de su índice de masa corporal, independiente de si eran obesas o no, la ingesta de ácido graso, de este ácido graso NSAI, el ácido linoleico, se correlacionaba, ¿cierto?, positivamente y con una correlación bastante buena con la actividad gamma-glutamiltransferasa en la sangre cordón umbilical. O sea, de alguna forma, ¿cierto?, esta cantidad o este ácido graso que se consume en las dietas, al parecer está afectando o está teniendo algún tipo de asociación con la función del hígado del feto. Cuando analizamos cuál era el perfil de ácido graso en los eritrocitos de estas mujeres, acá nuevamente encontramos que, a pesar de que no había una diferencia tan marcada, ¿cierto?, encontramos que había un grado de diferencia casi estadísticamente significativa con el ácido linoleico, pero sí encontramos diferencias en los ácidos grasos saturados. Y las grasas saturadas, en este caso, fueron, para nuestra sorpresa, un poco menores en las mujeres con obesidad en relación a las mujeres controles. Y esto quizás es lo que de alguna forma puede explicar, ¿cierto?, estos cambios o un poco alteración o modificación en la actividad de la enzima ALT, ¿cierto?, en el hígado en la circulación materna de las mujeres controles. Ahora, esta situación es difícil de explicar, porque de alguna forma podría ser principalmente porque hay una diversidad muy grande en mujeres controles, por ejemplo. De hecho, que puedan haber muchas mujeres con distintas nacionalidades en este grupo, a pesar de que no era estadísticamente significativo. Pero también podría apuntar al grado de control que ocurre en las dietas que se les dan a las mujeres durante la gestación. Probablemente las mujeres con obesidad reciben un control durante el embarazo que es mucho más estricto, y probablemente las dietas y la consejería mucho mejor, y quizás ellas tienden a reducir su consumo de grasas saturadas, mientras que no sucede tan así con las mujeres controles. Pero sí, cuando nuevamente realizamos esta correlación entre la actividad gamma-glutamiltransferasa en la sangre cordón umbilical, nuevamente pudimos ver que el porcentaje, ¿cierto?, la cantidad de este ácido linoleico presente en los eritrocitos se correlacionaba bastante bien con la actividad de esta enzima, muy parecido a lo que sucede con la ingesta. Y por otro lado,
pudimos ver que había una correlación negativa, ¿cierto?, con este otro ácido graso, con el ácido graso alfa-linolénico, el cual es un marcador, ¿cierto?, un ácido graso de la familia omega 3, que a partir de este ácido graso omega 3 se generan los otros ácidos grasos que son necesarios, ¿ya? Se observaba esta correlación negativa. Si de alguna manera, ¿cierto?, al parecer, la relación omega 6, omega 3 es bien importante para poder determinar la actividad de esta enzima a nivel del cordón umbilical, lo cual podría estar determinando también que existen algunas adaptaciones a nivel del hígado fetal. Cuando vimos qué pasaba con el perfil de ácido graso en el hígado, en la placenta, aquí observamos no muchas diferencias, principalmente una menor cantidad, ¿cierto?, de ácido alfa-linolénico en las mujeres con obesidad, lo cual podría estar dando cuenta, ¿cierto?, de que existe un transporte que probablemente, o un metabolismo que probablemente afecta a este ácido graso de la familia omega 3 en función de los otros ácidos grasos. Pero acá lo interesante es que, si ustedes se fijan, a pesar de que encontramos diferencia en la cantidad de ácidos grasos saturados en la circulación materna, estas no se ven reflejadas en la placenta. Y esto es por lo que probablemente está ocurriendo con este órgano que de alguna manera está regulando tanto el transporte como el metabolismo de los distintos ácidos grasos y probablemente, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, también su transferencia. Porque si se fijan acá, cuando analizamos el perfil de ácido graso en las lipoproteínas VLDL, lo que nosotros encontramos acá es que prácticamente los ácidos grasos saturados se encuentran en mayor proporción en las VLDL de sangre de cordón umbilical, de las mujeres, de los niños de mujeres con obesidad. Un poco lo contrario, ¿cierto?, a lo que observábamos en la circulación materna. Y acá, interesante, nuevamente el ácido linolénico aparece aumentado en el hígado de estos recién nacidos. Y acá también otro punto importante es que aparece un aumento de este ácido araquidónico. Y obviamente hay un cambio, ¿cierto?, en las grasas totales saturadas. Ahora, lo que queda como concepto aquí es que de alguna forma, ¿cierto?, estas partículas VLDL que están mostrando lo que sucede en el hígado fetal, ¿cierto?, están mostrando un aumento de este ácido graso, que al parecer, ¿cierto?, está transformándose en este ácido araquidónico. ¿Y cuál es la relevancia de este concepto? Es que, y acá también pueden ver cómo la obesidad pregestacional o el índice de masa corporal se asocia, ¿cierto?, se correlaciona con la presencia de ácido linoleico en estas VLDL fetales, y por otro lado la relación entre ácido araquidónico y ácido linoleico también se relaciona fuertemente con la ingesta de ácido linoleico por la madre. Si de alguna forma tanto la obesidad gestacional como la ingesta de estos ácidos grasos omega 6 de alguna manera están determinando este ambiente hepático que tiene el hígado del feto. Y que lo importante de esto es que se ha visto que las mujeres con obesidad, al parecer, tienen un mayor consumo de este ácido graso, pero cuando este ácido graso se presenta en grandes concentraciones, o en concentraciones alteradas, ¿cierto?, en la madre, es un predisponente al desarrollo de hígado graso no alcohólico en los recién nacidos, o en los niños nacidos de estas mujeres. Y de esto ya existe antecedente en varias publicaciones que se han presentado previamente, donde ustedes pueden ver acá cómo la presencia, ¿cierto?, de estos omega 6 podrían influenciar también la adiposidad del niño y también tener efecto en el hígado graso. Y esto también se ha visto que las poblaciones, esto es un estudio que se realizó en Chile hace ya un par de años atrás, se ha visto cómo los grupos, como las poblaciones también tienen un alto consumo de estos ácidos grasos omega 6, y esto al parecer es transversal, independiente de si la mujer es con obesidad o con normopeso, pero al parecer las mujeres con obesidad, solo porque consumen una mayor carga de ácido calórica, al parecer tienen un mayor consumo también de este ácido graso. Para entender qué sucede, disculpen, con este fenómeno, un poco más en profundidad, nosotros también hemos ido desarrollando algunos modelos animales que nos permitan entender, ya acá ya tomando más bien muestra de tejido propiamente tal, y acercarnos más a lo que es el hígado fetal. Y a través de distintos modelos animales, esta corresponde al trabajo que ha realizado Daniela Álvarez, ¿cierto?, también tesista de nuestro laboratorio y que trabaja, estudiante del doctorado al igual que Macarena, en nutrición y tecnología de los alimentos. Ella desarrolló un modelo animal, ¿cierto?, en ratones
CD56, a través de el uso de dietas controles, perdón, acá hay un error, una dieta que corresponde a 14% de kilocalorías de grasa, y se comparó con una dieta con animales alimentados con una dieta alta en grasa, con 45% de kilocalorías de grasa. Estos animales se dejaron, ¿cierto?, con esta dieta durante 5 semanas, posteriormente se cruzaron con un macho que no estaba sometido a una dieta obesogénica, sino a una dieta control, y durante el periodo entre el día 6.5 gestacional hasta el momento en que tomamos los tejidos, en el día 17.5, nosotros administramos DHA a una dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso de la madre. Esto un poco para ver cómo el efecto de este omega 3 podría de alguna manera mejorar o cambiar, ¿cierto?, algunos parámetros asociados con el efecto que tiene la obesidad materna sobre la placenta, por un lado, y también sobre el hígado del feto. ¿Qué pudimos observar acá? Nuevamente, cuando estudiamos qué pasaba con la expresión de genes, tanto en placenta de sexo masculino como de animales de sexo, de hembras, perdón, fetos hembras y fetos machos, acá también pudimos observar que la expresión de los genes asociados con el metabolismo de ácido graso era más marcada, estos cambios en las placentas de sexo de machos que de hembras. De hecho, aquí pueden observar que muy similar a lo que nosotros encontramos en las placentas de seres humanos, también ocurre una reducción de este transportador de omega 3 que está presente, ¿cierto?, en las placentas de sexo masculino en comparación a las de sexo femenino, donde no ocurre esta diferencia. Y también pudimos observar otras alteraciones, ¿cierto?, en la expresión de estas enzimas que están relacionadas con la lipogénesis o con el metabolismo intraplacentario de los ácidos grasos. Acá nuevamente es interesante notar que estos fenómenos ocurren modificando probablemente la expresión de ácido del transportador de enzimas metabólicas, lo cual está muy cercano, ¿cierto?, al efecto que tienen sobre de acuerdo al sexo fetal. Cuando analizamos el perfil de ácido graso, bueno, aquí lo que nosotros pudimos encontrar en nuestro modelo principalmente fueron efectos a nivel de los grupos dietarios, la dieta control y la dieta alta en grasa, y en el hígado materno pudimos encontrar que, obviamente por las características de la dieta que le estábamos administrando, había un aumento de ácido graso saturado, un aumento de ácido graso monoinsaturado en el lipidoma de estos hígados, y también acá ocurría en el hígado de la madre un aumento de la presencia de este ácido linoleico, también de la presencia de ácido graso gamma linoleico, que corresponde a un metabolito posterior a la metabolización del ácido linoleico, y un aumento de este ácido graso omega 6 totales que también se encontraban aumentados en el hígado de estas madres, y una disminución en algunos ácidos grasos de la serie omega 3, como es este ácido graso DPA, que es un precursor para la formación del DHA. No pudimos encontrar en este hígado materno diferencias mayores con relación a la suplementación con DHA. Cuando estudiamos los hígados por separado de acuerdo al sexo de los fetos, acá pudimos encontrar que en la placenta también había un cambio en la presencia de algunos ácidos grasos, principalmente cuando se compara la dieta control con la dieta alta en grasa, de estos ácidos grasos de la serie omega 3, donde encontramos que este ácido graso, el 25, el EPA, ¿cierto?, que es un precursor para la formación de DHA, se encuentra aumentado en estas placentas, mientras que el DHA se encuentra disminuido, lo cual de alguna forma podría estar indicando que esta dieta alta en grasa, ¿cierto?, podría estar reflejando alguna alteración en el metabolismo hepático de estos omega, perdón, en el metabolismo placentario de estos omega 3 en las placentas de sexo masculino. Y cuando comparamos si había algún efecto del DHA con esta dieta alta en grasa, pudimos encontrar que había un aumento del ácido araquidónico. Eso es un resultado un poco difícil de interpretar dentro de la hipótesis que nosotros planteamos, porque el ácido araquidónico, como ustedes saben, se transforma posteriormente a prostaglandina, y esta transformación a prostaglandina va a prostaglandina y leucotrieno, los cuales son mediadores de la inflamación y pudiesen tener algún efecto, ¿cierto?, en la patogénesis también en la patogénesis inflamatoria que ocurre en diferentes órganos, y ser un mecanismo para el origen de algunas enfermedades. ¿Qué pasa con la placenta de sexo femenino? Acá lo que encontramos en estas placentas de hembras, ¿cierto?, también encontramos que habían
un aumento en el EPA, en la placenta, y una disminución en el DHA en esta placenta femenina. Y cuando analizamos qué pasaba con el perfil de ácido graso en el hígado, acá pudimos encontrar que en los machos había un aumento de este ácido graso de la serie omega 6, que le da el ácido gamma linoleico. Y esto es bien interesante porque se parece mucho al fenómeno que observábamos en las madres, y también una disminución, ¿cierto?, en el contenido de los ácidos grasos de la familia omega 3, principalmente del DHA. También observamos este aumento también en el EPA, pero en el número total de ácidos omega 3 había una disminución en ello. Cuando comparamos qué pasaba contra el efecto con DHA, básicamente lo que DHA ocasionaba en este hígado era la disminución del contenido de ácidos grasos, de grasa monoinsaturada. Ahora, esto es también un poco controversial porque las grasas monoinsaturadas no es muy claro si su rol podría ser beneficioso o podría ser pernicioso durante la gestación. Y hay distintas vías, distintas corrientes con resultados que son un poco contradictorios, mostrando que cuando hay bajos contenidos de grasas monoinsaturadas se podrían desarrollar enfermedades adultas, o cuando hay alto contenido también se podrían desarrollar enfermedades crónicas. Y en el caso de la hembra, principalmente lo que nosotros observamos acá fue un fenómeno muy parecido a lo que ocurría en la placenta, ¿cierto?, con una disminución del DHA y un aumento de este EPA, lo cual también podría indicar que, o bien a nivel de la placenta de hembras y tanto en la placenta de los machos, estos ácidos grasos se transportan directamente hacia el hígado fetal, ¿cierto?, pasan por este metabolismo intraplacentario y se transportan a este órgano, o bien las alteraciones que ocurren a nivel del hígado fetal, y por lo tanto este contenido de ácido omega 3 en la placenta vendría a ser un reflejo de lo que estaría pasando en el hígado del feto. Ahora, dentro de la hipótesis que se han planteado para todo este síndrome, ¿cierto?, asociado al hígado, esto en el adulto principalmente, asociado con el resto de las enfermedades metabólicas que mencionaba en el principio, que cuando ocurre una acumulación de grasa intrahepática, ¿cierto?, esta esteatosis hepática, conduce también a un mayor suministro de grasa, ¿cierto?, hacia distintos órganos, principalmente el músculo esquelético, y eso es un mecanismo que podría dar origen, ¿cierto?, a la resistencia a la insulina y posteriormente llevar a diabetes. Esta hipótesis la testeó un alumno de magíster, Gabriel Valdebenito, que hoy día se encuentra realizando su doctorado en la Universidad de Londres, Universidad de Londres, me parece. Y él testeó la hipótesis de qué pasaba cuando ocurría un aumento de ácidos grasos. Estos modelos de obesidad, ¿cierto?, eran capaces de generar un aumento de grasa intra, en este caso, en el músculo esquelético de estos animales, y con lo cual se pudiese desarrollar un fenómeno de lipoperoxidación a nivel de las membranas, lo que se ha visto como un mecanismo muy temprano en el origen de la resistencia a la insulina, y al haber lipoperoxidación en las membranas, esto genera, ¿cierto?, una alteración en la señalización insulínica, y finalmente reduce la transferencia de glucosa, y por lo tanto, eso se transforma a largo plazo en resistencia a la insulina. ¿Qué observó Gabriel analizando estos músculos fetales? Prácticamente que cuando ocurría, ¿cierto?, este fenómeno de se le administraba una dieta alta en grasa a las madres, ocurre una acumulación de grasa dentro del músculo esquelético de estos miotubos, ¿ya?, generando el aumento, ¿cierto?, de la acumulación de esta grasa, la cual cuando el animal era tratado, su madre, con suplementación con DHA, se veía disminuido. Lo interesante de este modelo es que cuando tomábamos estas células y luego las cultivábamos hacia mioblastos, que son células originales, las precursoras de los miotubos, podíamos observar un fenómeno bastante parecido, y aquí era más factible contar gotas de lípido. Y al observar las gotas de lípido, lo que observamos es que la dieta alta en grasa aumentaba el número de gotas lipídicas, ¿cierto?, lo cual podría ser un mecanismo que está asociado con el control o la acumulación de esta grasa dentro del tejido, y lo cual era revertido cuando se le administraba el DHA. Y por otro lado, el tamaño de la gota lipídica, ¿cierto?, era favorecido por la administración de DHA. Y esto es bien interesante porque al parecer las gotas lipídicas, dependiendo de su tamaño, depende si van a tener una mejor o menor transferencia del ácido graso hacia la mitocondria para que ocurra beta-oxidación de
de estos ácidos grasos. Usando este mismo sistema de los miotubos aislados de estos modelos animales, lo que nosotros pudimos observar también es que ocurría un mayor fenómeno de lipoperoxidación. Acá utilizamos estas sondas BODIPI, que son una especie de análogos de ácidos grasos que, dependiendo del el estímulo de luz que se le tome durante la microscopía, uno puede observar la sonda si está oxidada o no está oxidada. Y acá lo que nosotros pudimos observar es que también, cuando dábamos esta dieta alta en grasa, había una mayor lipoperoxidación, es decir, un aumento en los lípidos oxidados, lo cual al parecer se revertía con esta administración con DHA. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros estábamos mostrando aquí con estos distintos resultados es que cuando ocurre, ¿cierto?, estos cambios, estas dietas obesogénicas en los animales, al parecer se modifica el fenómeno placentario, ¿cierto?, el transporte placentario, altera el contenido de grasa intrahepática, y esto, al parecer, lleva, ¿cierto?, también a consecuencias a nivel de otros tejidos. Esta es la hipótesis que se postula en el adulto, ¿cierto?, de cómo se generan las enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. Este alto suministro de nutrientes, glucosa o ácidos grasos, ¿cierto?, genera una serie de desequilibrio a nivel hepático. Este desequilibrio a nivel hepático finalmente se traduce en un mayor suministro de estas VLDL, ¿cierto?, y de ácidos grasos, de estas VLDL que van a llevar alteración hepática, ¿cierto?, estos ácidos grasos en distintas proporciones a órganos como el músculo, lo cual va a generar, ¿cierto?, alteraciones propiamente tal de la enfermedad metabólica. Y este es nuestro modelo de trabajo, el cual lo hemos ido desarrollando durante estos últimos años con la ayuda de toda la gente que interviene en nuestros proyectos de investigación en el laboratorio, que ya parece que no es solo la obesidad materna como fenómeno o como problema lo que va a generar esta serie de adaptaciones fetales, sino que también es la obesidad materna y probablemente lo que consumen las madres durante la gestación, lo que va a generar, ¿cierto?, alteraciones a nivel de la placenta, modificando el transporte de ácidos grasos, modificando el metabolismo de ellos. Esto al parecer tiene impacto en el hígado fetal, evaluado con estos cambios, ¿cierto?, que ocurren en estas enzimas marcadores hepáticas que son la gamma-glutamiltransferasa. Modifica también el ambiente o el contenido de grasa dentro del hígado y probablemente favorece, ¿cierto?, la acumulación de ácido linoleico, ácido araquidónico, que, como les mencionaba, tienen un efecto proinflamatorio. Cuando están en grandes cantidades se van a transformar en prostaglandinas, en leucotrienos, que tienen efectos tanto anti como proinflamatorios, pero que se podrían ver beneficiados, ¿cierto?, hacia un perfil más inflamatorio, desarrollando una serie de efectos deleterios en los órganos. Y finalmente, que esto parece también ocurrir en el feto, estas partículas VLDL o el transporte o estos ácidos grasos libres que están en mayor cantidad en el hígado, llegar al músculo, generar estos mecanismos de oxidación y finalmente generar quizás las bases tempranas para el desarrollo de la enfermedad metabólica en el adulto. Y bueno, quiero agradecer la atención que han dado a esta charla, espero que sea de mucha utilidad. Todas las preguntas son bienvenidas, por favor. Eso nos ayuda a mejorar y refinar nuestras ideas y también nuestros modelos, y obviamente ningún trabajo se hace solo. Acá muchas personas que intervienen en estos estudios, mis colegas del Laboratorio de Endocrinología, Bárbara Echeburú, el doctor Nicolás Crisóstomo, ¿cierto?, son mis colegas y colaboradores con quienes trabajamos en forma muy estrecha en distintos proyectos que llevamos en nuestro trabajo y que de alguna manera se complementan las líneas de investigación que realizamos todos. A Cristian Flores, que es nuestro lab manager, que nos ayuda ahí con la organización y también con ayuda con los estudiantes, ¿cierto? A todos los estudiantes tanto de posgrado como de pregrado que han pasado por nuestro laboratorio y que han desarrollado sus trabajos, aportando con sus resultados y obviamente con sus ideas, que también un punto bien importante sobre el cual nos vamos nutriendo, ¿cierto?, para desarrollar cosas nuevas. Todo el grupo del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital San Juan de Dios, sin ellos no podríamos tener muestras de placentas, lo cual es fundamental para nuestro trabajo y poder llevar lo que nosotros observamos, ¿cierto?, en nuestros modelos animales, llevarlo también a la realidad, que es
en el ser humano. Alejandra Espinosa, del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina, quien nos colabora siempre ayuda con los modelos animales. Al profesor Juan Montiel también, de la Universidad de Diego Portales, que también fue investigador de estos proyectos, y me siento muy alegre porque ellos dos fueron compañeros míos durante el pregrado, así que somos muy buenos colegas y amigos de hace mucho tiempo. Y obviamente agradecer a Fondesit, a NIT, ¿cierto? Porque sin su buena voluntad y buenos recursos no habría dinero para hacer ninguno de estos experimentos. Y finalmente se me olvidó mencionar que no está en esta diapositiva a Francisca Sánchez, quien nos ayuda ahora con la recolección de muestras de mujeres, ¿cierto?, en el Hospital San Juan de Dios. Ella es una estudiante de obstetricia y que está trabajando también con mucho ahínco en nuestro laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel, por tu espectacular presentación, datos muy, muy interesantes, conexiones biológicas realmente que nos hacen pensar un montón de cosas y a intentar hacer conexiones, incluso con trabajo que tenemos nosotros acá. Nosotros abrimos ahora para las preguntas. Ya tenemos una mano levantada de Macarena López. Macarena, por favor, adelante, puede abrir tu micrófono. Sí, hola a todos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, gracias. Oye, felicitaciones, hermoso trabajo, una metodología súper linda, así que felicitaciones por eso a ti y a tu equipo. Tengo algunas como preguntas, Manuel, que hacerte respecto a las test o los marcadores de función hepática. Tú sabes bien que en bioquímica clínica nosotros separamos los marcadores de función hepática de los de injuria hepática. Y GGT, fosfatasa alcalina, son marcadores de injuria y no de funcionalidad. Los de funcionalidad, como tú bien dijiste, es albúmina y también le podríamos sumar tiempo de protrombina, como un examen de coagulación que depende de la síntesis de proteínas hepáticas. No, y el aumento de GGT, entonces en los resultados podría ser dado por alguna injuria colestásica o del componente hepatobiliar más que hepatocelular, ¿no? Entonces, considerando los marcadores de esteatosis hepáticas no alcohólica o hígado graso, GGT no es un marcador clásico, no aumenta en este tipo de patología. Entonces, ¿a qué le puedes atribuir tú los aumentos o sus cambios, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar es si has pensado medir en la sangre de cordón marcadores de estructura hepática como citoqueratina 18 o incluso de funcionalidad, medir no las lipoproteínas, sino que las apolipoproteínas A1, la de tipo B, que son marcadores de síntesis hepática. Sí, mira, en relación a tu primera pregunta, en realidad es bien complejo poder saberlo sin tener una imagen del hígado, ¿ya? Básicamente lo que nosotros podemos ahí acercarnos es que algo está pasando en ese hígado, ¿ya? Claro, si uno pensara en algún tipo de colestasia, tampoco tenemos cambios en los niveles de bilirrubina, por ejemplo, que podría ser un marcador que nos podría ayudar en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de la funcionalidad, claro, cuando incluimos albúmina, incluimos alfa-fetoproteína, un poco era evaluar eso, pero yo creo que son marcadores demasiado gruesos para haberse modificado, a menos que tuvieras como una alteración en el desarrollo del hígado, es decir, tanto sea como un adelanto o un atraso en el desarrollo y pudieran los niños nacer con un hígado menos desarrollado, más desarrollado. Esa pregunta me ha dado vuelta este último tiempo en base a los resultados que hemos ido obteniendo, que en realidad no los pudimos incluir acá, porque hay un punto que ha ido apareciendo en los últimos años que también a veces gestacional se asocia con cáncer hepático en la vida adulta, ¿ya? Entonces ahí también no es muy clara si esta alteración, a lo mejor estos cambios uno pudiese traquearlos, ¿cierto? Y realmente, como digo, quizás nuestro gran error o problema en nuestro modelo al momento en que lo planteamos, es que deberían haber sido quizás tomadas mujeres en una misma edad gestacional, así como toda semana 38, toda semana 39, pero eso nos va a costar un montón. Así que por de pronto, como que
nos queda dando vuelta esa duda, ¿ya? Como te digo, probablemente si pudiéramos observar cambios, estarían dando cuenta quizás de un hígado más o menos maduro, ¿ya? Y quizás eso pudiese tener alguna repercusión posteriormente. Y la segunda pregunta, no me acuerdo. Si has pensado o has considerado futuro medir en la misma biobanco de los plasmas. Me imagino que tú tienes plasmas con EDTA o heparina. Estos plasmas son con EDTA, el problema es que se nos ha ido casi toda la muestra en medir las VLDL. Sí, es que también... No te No se escucho. escucha, Macarena, no se escucha. Perdón, había desactivado. En plasmas con EDTA es difícil medir otros tipos de enzimas, hay interferencia analítica con los métodos. Pero te recomendaba, no sé, en la literatura, citoqueratina 18, la apolipoproteína A1 y la apolipoproteína B como marcadores de síntesis hepática. Sí, mira, yo creo que para ahora lo podemos considerar, porque claramente, como no lo pensamos desde esa perspectiva, entonces, claro, ahí tenemos algunas limitaciones, pero estamos reclutando habitualmente muestras de cordón y también muestras de placenta, así que probablemente lo podamos medir. Ahora, no sé, las lipoproteínas, quizás algunas las puedan medir Macarena en las VLDL, que es parte también de lo que se hacen para validarlas, y ahí quizás puede ser eso acercarnos un poco a esa pregunta. Pero claro, yo creo que probablemente habría que pensar un setup distinto. Muchas Gracias, Manuel, por la invitación. por los comentarios. Gracias, Macarena, por tu pregunta. Estamos abiertos para más preguntas. Alguien a ver si en el chat hay algo. Solo congratulaciones. Bueno, profesor Manuel, una cosa, bueno, profesora Cristiane, por favor, adelante. Bueno, profesor, primero, muchísimas gracias por esta súper presentación. Yo tenía muchas dudas, algunas Macarena ya las puso ahora, y al final también de tu presentación con este último slide, muchas de las dudas y cosas que me gustaría comentar también ya fueron ahí. Pero me gustaría saber si llegaste a medir algún tipo de perfil inflamatorio, ya que tienes este aumento del ácido linoleico en las madres y en la sangre umbilical tiene el aumento de ácido araquidónico. Si llegaste a medir prostaglandinas o otros eicosanoides, algo así, que tengan un perfil pro o antiinflamatorio. Porque es interesante también que las transaminasas están disminuidas en estas madres, ¿no? Como me llamó la atención eso. Todavía está dentro de un perfil normal, pero está disminuida en las madres obesas y no está disminuida en las madres controles, está aumentada en las controles. Entonces eso me llamó la atención. Entonces la cuestión de las transaminasas por la ALT que me diste y también la cuestión de los marcadores inflamatorios. Sí, mira, los marcadores inflamatorios los tenemos que medir, eso es parte de lo que está pensado en la tesis de Macarena, eso deberíamos hacerlo ahora con las muestras maternas, y como le decía a Macarena, las muestras fetales ahí es más complejo, porque en general la mayoría de la sangre cordón que obtenemos, bueno, por ser sangre cordón también no tiene tanto plasma, o tanto suero que podamos obtener ahí. Entonces, generalmente ocupamos casi toda la cantidad de esa muestra para aislar VLDL, que necesita una cantidad importante, cerca de 400 microlitros o 4 ml, ya no me acuerdo muy bien, pero una cantidad bien importante de plasma. Y sí lo hemos pensado, y claro, claramente ahí sí. Pero yo en general no sé si el perfil inflamatorio, un poco la gran pregunta existencial que tenemos nosotros, es cómo acercarnos a los órganos en general, más que al sujeto en su todo. ¿Ah? Porque en realidad cuando mides, por ejemplo, si uno mide un perfil inflamatorio en la mujer, probablemente, claro, vamos a encontrar asociaciones que probablemente estén dadas por la obesidad per se. Pero eso no necesariamente nos va a estar indicando un ambiente hepático alterado. Entonces, eso como que nos complica un poco. Ahí tenemos alguna idea a través de, no sé, exosomas, vesículas o cosas que nos pudiesen acercar a este órgano sin claramente tomar una biopsia, que sería como el mundo ideal, pero obviamente no se puede.
Muchas gracias. ¿Y de transaminasas llegaron a medir la aspartato aminotransferasa también o solamente la alanina aminotransferasa? Medimos la otra enzima, pero lamentablemente ahí, como también por el tema de evaluar una serie de otros parámetros, no lo pudimos cotejar porque tomamos una muestra de plasma. Entonces, la otra enzima, la GPT, no se mide bien cuando es muestra de plasma. Entonces tuvimos que dejarla. Ok. Muchas gracias. Bueno, profesor Manuel, una cosa muy interesante en su trabajo, bueno, además de la cuestión de la caracterización de todos los transportes y esta función para el hígado fetal y la correlación que eso tiene con la dieta de las madres, en los datos que enseñaste del perfil lipidómico dietético de las madres, en algunos de sus estudios, ¿vosotros han accesado datos de consumo de azúcares o de bebidas azucaradas o cosas de ese tipo en sus estudios, profesor? En este estudio en particular, bueno, hay otros investigadores que han hecho esos estudios en población chilena. En nuestro estudio en particular nos focalizamos también solo en el consumo de ácido graso, dándoles especialmente un énfasis porque la encuesta es bastante larga, una encuesta alimentaria toma un tiempo bastante largo, entonces para poder entrevistar a la señora después del parto no es algo muy fácil de hacer, entonces tuvimos que dirigirnos principalmente a los ácidos grasos, y la otra parte que usted pregunta, principalmente el consumo de otros alimentos, lo tuvimos que dejar un poco de lado, entonces no es un dato muy fidedigno para comentar, de verdad. Pero sí hay datos en la población chilena tomados por otros grupos que sí podrían servir para ello. Es que en verdad en Latinoamérica como un todo el consumo de azúcar es algo muy alto. Hoy sabemos que hay datos epidemiológicos que enseñan que un 95% del cargo calórico diario en Latinoamérica vienen de azúcar, de bebidas azucaradas y cosas de ese tipo. Y eso ha promovido un cambio en la lipogénesis en madres y en niños, que es muy importante. En mi laboratorio nosotros ahora mismo tenemos datos analizando hígado de ratas, machos y hembras, hijos de madres alimentadas con dieta rica en sacarosa a lo largo de la gestación, del embarazo y de la lactancia, y los datos de función hepática y de acúmulo de lipídios en el hígado son impresionantes. O sea, y eso me gustaría, y creo que es importante llamar la atención para lo que pasa en la población también, porque es como una cultura la cuestión de consumir más azúcar a lo largo de la gestación y en la lactancia también. En Brasil hay cultura, por ejemplo, que dicen que si hay que consumir más azúcar para producir más leche. Entonces, así es a lo largo de la lactancia. Entonces, es muy interesante esa cuestión de que el azúcar consumido también se convierte en lipidio en el hígado y eso también va a aportar al hígado graso no alcohólico. Entonces, en Brasil ya empezamos con encuestas populacionales que analizan este tema y bueno, como un convite a los amigos de Latinoamérica que cuando puedan, que lo pongan también allí en sus encuestas un análisis del consumo de azúcar. ¿Más cuestiones, por favor? Hay un comentario, profesor. Por favor. Y claro, cuando nosotros empezamos a estudiar todo este fenómeno de obesidad, claro, el concepto era la obesidad nomás. Pero creo que hoy día probablemente ya no es solo la obesidad, es qué se come aparte de la obesidad. Probablemente la obesidad es un fenómeno relacionado, también depende de la calidad de los alimentos. Y lo cual abre otro campo que es bastante más complejo de abordar, porque probablemente
hay ciertos fenómenos que deben ser transversales, independientes, y probablemente las mujeres con obesidad tienen más riesgo porque obviamente hay muchos alimentos que los consumen en mayor cantidad, pero eso no implica que en la población normopeso sean inocuos. Entonces, yo creo que hay una serie ahí, y quizás un poco a futuro, y ahí es muy importante lo que usted menciona, de ser más acucioso, más específico con la encuesta, porque en una alta serie de datos uno podría separar a los grupos por distintos grados o distintos tipos de alimentos que consumen y ver si todas estas relaciones se siguen estableciendo. Porque hay una cosa que a mí siempre me llama la atención cuando uno lee estudios en humanos: los riesgos no son... A ver, siempre hay un grupo de mujeres con obesidad que no hace que su hijo no tiene ningún riesgo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre esas mujeres y el resto? Y así también uno encuentra en los grupos controles niños que hacen las mismas características que los niños nacidos de mujeres con obesidad. Entonces, bueno, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta ahí sería ¿cuáles son las diferencias? Y probablemente eso tenga que ver con otros factores que no necesariamente es más o menos grasa en el individuo. Una cosa importante, profesor, antes que pase la palabra a la profesora Paola, que tiene su mano levantada, es que las dietas ricas en azúcar muchas veces, al menos en el campo experimental con animales, no llevan a una obesidad de facto, pero promueven disfunciones metabólicas importantes, y estas disfunciones metabólicas se han pasado a sus hijos. O sea, muchas veces el tipo de dieta no promueve una obesidad efectiva en la madre a lo largo del embarazo, pero saber exactamente lo que comen y qué relación tiene con los cambios metabólicos que van a ocurrir es importante para no solamente predecir, pero para prevenir y intervenir en las cuestiones para mejorar la salud de los hijos. Eso es una cosa que es importante cuando hablamos de azúcar. No necesariamente van a ganar mucho peso, pero van a tener disfunciones metabólicas que son muy importantes. Eso, acá en Brasil empezamos a estar atentos a estos detalles no hace mucho. Entonces, creo que puede ser algo importante también, que se junta al cuerpo de datos muy interesantes que tiene vos. Por favor, Paola, adelante. Oye, Manuel, quería felicitarte por la presentación, súper, yo soy revisora externa de un par de estas tesis, entonces uno ve la historia a pedacitos y ahora verla de corrido es como entretenido. No conocía el estudio en los músculos de las ratitas y me parece súper interesante la lipoperoxidación. Cuando uno habla con gente del mundo del estrés oxidativo, estamos en un FONDEF trabajando en marcadores de estrés oxidativo. Los químicos dicen, bueno, la mayor parte del contenido de macromoléculas en el tejido son proteínas, de modo que lo más probable es que uno encuentre cosas mucho más interesantes en las proteínas que en los lípidos. La pregunta que me hago, y por lo tanto la función, ¿cierto? Entonces me hago preguntas, ¿tú has mirado marcadores de función en ese músculo, por ejemplo, receptor de insulina y señalización? ¿Están pensando mirar algo de eso? Mira, es bien anecdótico porque nosotros ese trabajo lo tenemos que publicar, pero tenemos... La idea era que en estos miotubos llegara a esa captación de insulina, poder demostrar que hay una captación de insulina alterada. Pero también esos son modelos bien complejos, porque de alguna manera estos son los mismos animales que utilizaba Daniela, entonces aprovechamos esos materiales y en el momento ahí de las disecciones íbamos sacando los distintos músculos y hacer estos ensayos de miotubos, cultivar los miotubos. Y no pudimos tener un N suficiente como para hacerlo, para mostrarlo, pero sí te lo cuento, sí se veía que hay una menor captación de glucosa en los músculos en estos miotubos aislados de fetos de madres con obesidad. Entonces probablemente hay un efecto ahí sobre la captación de glucosa. Ahora, a mí todo esto me llama la atención es porque al final pareciera que todo el fenómeno que uno entiende como enfermedad metabólica o síndrome metabólico, toda esta patogénesis que uno la ve en el adulto, pareciera estar desde bien temprano y pareciera estar desde el feto en adelante. Entonces, no sé si en algún momento... Desde el embrión probablemente, Manuel. Claro. Con el tiempo vamos a tener que entender quizás como el síndrome metabólico fetal o algo por el estilo, porque si también yo hay un tema que no entro mucho, que es el tema de
las alteraciones cardiovasculares, probablemente también las encuentra, y bueno, está todos los estudios que se han hecho por otros grupos que muestran que también hay fenómenos aquí asociados con alteraciones cardiovasculares tempranas. Entonces, claramente yo creo que aquí hay cosas que están dando vueltas que son muy parecidas a lo que entendemos los adultos y que recién las estamos entendiendo a nivel fetal. Entonces, yo creo que hasta quizás los mecanismos fisiopatológicos sean muy parecidos. Súper interesante, gracias. Marcos, tu micrófono. Bueno, perdón. Bien, si no tenemos más preguntas, y antes de una vez más agradecer al profesor Manuel por su disposición a estar con nosotros esta tarde, les digo y les invito, entonces, yo estoy en ese momento como un editor asociado de un número especial en Frontiers in Physiology, que se denomina Metabolism in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, y en cual hay ahí espacio para trabajos de desarrollo temprano del hígado graso no alcohólico. Profesor Manuel, obviamente después le invitaré y le enviaré por correo una invitación para todos los, pero también para todos los demás que acá están y que trabajen con hígado graso no alcohólico. Queda esta invitación a ser un número muy bien armado. Entonces, si pueden, si tienen cómo, y obviamente las gestiones que nosotros como editores asociados podamos hacer para intentar algún tipo de descuento, puesto que es una revista paga, eso es cierto que nosotros lo haremos. Entonces, queda la invitación después por la red de correo del capítulo. Igual le invitaremos o le enviaremos a todos esta invitación. Entonces, profesor Manuel Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron acá con nosotros para oír y para disfrutar de esta maravillosa presentación. Hasta el próximo mes, en nuestro próximo webinario del capítulo latinoamericano del DOHRI, cuando volveremos con más una trainee el próximo mes con nuestra amiga Gisela Bucese de Argentina, que va a ser la parlante del próximo mes. Una vez más, un abrazo a todos, muchas gracias, que estén bien, cuídense mucho, hasta luego. Chao, muchas gracias a todos. Chao, Muchas gracias. gracias Manuel, nos vemos, gusto Hasta verlos a luego. todos. Gracias.